Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a meter con unos documentos bastante intrigantes. Giran en torno a figuras históricas con el nombre de Cleto y también por ahí aparece un tal Donaciano. Sí, Las fuentes que tenemos, bueno, son variadas. Hay enciclopedias, artículos de webs religiosas, hagiografías también, ¿no? Esos escritos sobre vidas de santos. exacto, un poco de todo. Y la misión hoy es, bueno, intentar desenredar un poco este lío de hilos históricos y de tradición que hay alrededor de estos nombres. Porque parece que hay confusión, ¿verdad? Sobre todo con Cleto, que sale asociado a gente de épocas muy distintas. Sí, es un lío considerable. ¿Es la misma persona? ¿Son varios? A ver qué dicen los papeles que tenemos. Pues sí, es un caso interesante. Un ejemplo de cómo un nombre nos puede llevar por caminos históricos, bueno, muy diferentes. Vamos a analizar las evidencias de cada uno, ¿no? El contexto que se les atribuye. Y sobre todo, separar. Separar al Papa del siglo I de los mártires del siglo V. Eso es clave. Perfecto. Pues venga, empecemos por la figura más antigua, la que nos lleva a los primerísimos tiempos del cristianismo en Roma. Tenemos varias fuentes, Wikipedia, catholic.net, que hablan de Anacleto o a veces Cleto como el tercer obispo de Roma, justo después de Pedro y Lino. La primera pregunta es casi obligada. ¿Eran dos? ¿Cleto y Anacleto eran personas distintas o es el mismo? Pues ahí empieza el misterio, digamos. Durante mucho tiempo se pensó que sí, que eran dos papas diferentes, sobre todo por algunas listas papales antiguas, como el catálogo liberiano, que es de finales del siglo IV. Ah, vale. Pero claro, luego la investigación histórica, sobre todo al fijarse en testimonios más antiguos y que se consideran más fiables, como el de San Ireneo de León, que escribió mucho antes, hacia el 180. Casi 2 siglos antes, claro. Exacto. Pues Ireneo y otras crónicas parecen indicar otra cosa. Sugieran que Cleto era probablemente una forma corta, ¿sabes? Como un diminutivo o una variante del nombre griego Anacletos. O sea que la teoría más fuerte ahora mismo es que hablamos de una sola persona. Correcto. Hoy por hoy, la Iglesia Católica los considera una única figura, el tercer papa. Y de hecho, fíjate, el nombre Cleto es el que se usa tradicionalmente en el canon romano de la misa. Anda, mira. Sí, en la plegaria eucarística principal. Y esto dice algo importante, ¿no? Sobre cómo reconstruimos esa historia tan temprana. A veces trabajamos con fragmentos, los nombres pueden variar. Hay que ir con cuidado. Entendido. Una figura entonces con 2 nombres que la historia ha ido, digamos, unificando. ¿Y qué más sabemos de él? ¿De este papa Cleto o Anacleto? Su origen, por ejemplo. Las fuentes parece que dudan un poco. Sí, ahí hay bastante niebla. Algunas tradiciones más tardías, recogidas por ejemplo en el Liber Pontificalis, que es una colección de biografías papales, que empezó siglos después, ojo, hay que leerla con espíritu crítico, Claro. pues lo consideran romano, hijo de un tal Emiliano. Pero otras hipótesis dicen que quizás era griego, ateniense incluso. ¿Griego? Sí. El propio nombre, Anacletos, significa algo así como irreprochable o llamado de nuevo en griego. Eso le da peso a la idea de un origen griego, o por lo menos, bueno, siembra dudas sobre que fuera romano puro, ¿no? En aquella Roma del siglo I que era súper cosmopolita. Qué interesante esa dualidad. Y sobre su pontificado. ¿Cuándo fue que hizo como obispo de Roma? Pues se suele fechar más o menos entre el 76 u 80 como inicio y el final, pues entre el 88 y el 92. Fechas aproximadas, claro. Sí, para los primeros obispos de Roma es muy difícil tener fechas exactas. Lo que sí parece constante en la tradición es que fue discípulo directo de San Pedro, un colaborador cercano. Ajá. Se dice incluso que fue Pedro quien lo ordenó sacerdote. Eso le daría una conexión, vamos, directísima con los orígenes de la Iglesia en Roma. Una conexión fundamental, sí. Y las fuentes le atribuyen varias acciones importantes. ¿Cuáles destacarías? Parece que fue un organizador, ¿no? Se le atribuyen varias cosas importantes para organizar la comunidad cristiana en Roma, que estaba creciendo mucho. Quizás lo más sonado es que construyó una memoria. Una memoria. ¿Qué es eso? Pues como un monumento, un pequeño santuario funerario cerca de la tumba de San Pedro, en la colina vaticana. Ah, Lugar para venerar a Pedro, pues era un gesto organizativo y simbólico muy potente. claro.
establecer un punto físico para recordar al apóstol. Exactamente. Y además se dice que ordenó a 25 presbíteros. ¿25? Sí. Y algunos relacionan esto con el origen de los títulos, que eran como las primeras parroquias o iglesias principales de Roma, como si le hubiera asignado una a cada uno. Entiendo. También hay tradiciones que dicen que fijó normas para consagrar obispos, algo importante para la sucesión apostólica. Y bueno, detalles más específicos, como que prescribió ciertas ropas para los clérigos o que prohibió el pelo largo. ¿Ah, sí? Sí, algo que podría ser como un primerísimo antecedente de la tonsura. Pero esto ya es más difícil de comprobar, claro. Ya, me imagino. También se menciona que envió misioneros, que estableció obispos en otras ciudades. Y algunas tradiciones, de forma más general, le dan un papel en cómo se fue formando el rito de la Eucaristía. Aunque eso es algo mucho más complejo y largo. Parece claro que, según estas fuentes, fue una figura importante en la construcción y organización de la Iglesia en un momento clave. Y el contexto histórico. Roma, en esa época. Su papado coincidió con varios emperadores, ¿no? Efectivamente. Vivió una época de relativa calma para los cristianos bajo los emperadores Flavios, Vespasiano y su hijo Tito. Ajá. Fueron años de reconstrucción en Roma después de una guerra civil. Bajo Tito pasaron cosas tremendas, como la erupción del Vesubio en el 79. Pompeya y Herculano, claro. Eso es. Y también se inauguró el Coliseo, en el 80. Pero la cosa cambió y mucho para los cristianos cuando llegó al poder el hermano de Tito, Domiciano, que reinó del 81 al 96. Domiciano. Ahí es donde las fuentes ya hablan de problemas serios, ¿no? Una persecución. Correcto. ¿Y cómo afectó eso a Cleto? ¿Es aquí donde entra la tradición de que fue mártir? Justo ahí. Las fuentes indican que la persecución con Domiciano empezó quizás por temas económicos y de reafirmar el poder imperial. Exigió a los judíos y por extensión a los judeocristianos, que les confundían a menudo, que pagaran al Estado el impuesto que antes iba al templo de Jerusalén, que ya estaba destruido. Ya. Pero parece que la persecución se hizo más general y más ideológica, religiosa. Domiciano quería que le trataran como Señor y Dios. Y claro, los cristianos se negaban a darle culto divino, y a los dioses romanos tampoco. Así que les acusaron de ateísmo, de seguir costumbres judaicas, delitos que se castigaban con la muerte. Y Cleto, como cabeza de la comunidad en Roma, pues estaría en el punto de mira. Lógicamente, la tradición cristiana es unánime. Lo considera mártir durante esta persecución de Domiciano. Su muerte se suele situar entre el 90 y el 93, más o menos. ¿Y se sabe cómo murió? Pues los detalles concretos no están claros. Algunas tradiciones más tardías hablan de lapidación, pero no hay certeza histórica sobre cómo fue exactamente. Lo que sí es un indicio fuerte de su martirio es que su nombre está en el canon romano, como decíamos. Ese honor se reservaba a figuras muy veneradas, a menudo mártires de Roma. Entiendo. Tampoco se sabe seguro dónde lo enterraron, aunque lo lógico y la tradición apuntan a la zona del Vaticano, cerca de San Pedro, donde él mismo había hecho esa memoria. Alguna fuente, como Wikipedia, incluso dice que sus reliquias estarían en San Pedro. Vale. Su fiesta, por cierto, es el 26 de abril. Bien, creo que hemos perfilado bastante bien a este Papa Cleto o Anacleto del siglo I. Pero, como decíamos al principio, las fuentes nos hablan de otro Cleto, que se celebra en otra fecha y que va asociado a un tal Donaciano. Las referencias que tenemos, Radio Estrella del Mar, Diócesis Piedras Negras, EWTN, lo ponen en un sitio y una época totalmente distintos. Viajemos ahora 4 siglos adelante. Norte de África, siglo V. ¿Quiénes eran estos otros? Efectivamente, pegamos un salto enorme en el tiempo y en el espacio. Aquí hablamos de gente completamente diferente. Vivieron en el siglo V en lo que hoy sería más o menos Túnez y Libia, en la época del reino vándalo en el norte de África. Reino vándalo. Sí, tanto este Cleto como Donaciano eran obispos católicos y murieron mártires alrededor del año 484. El responsable fue un rey vándalo llamado Hunerico o Humérico, a veces se escribe así. Vándalos en el norte de África. Quizás recordar un poco quiénes eran y qué supuso su llegada. ¿Y este rey Hunérico qué le caracterizaba? Bueno, los vándalos eran un pueblo germánico que después de dar muchas vueltas por Europa, cruzaron desde Hispania a África sobre el 429. Conquistaron gran parte de las provincias romanas de allí y montaron un reino independiente con capital en Cartago. Vaya. Su llegada fue un trastorno enorme para la zona, que estaba muy romanizada y cristianizada. Y Hunérico, que era hijo del famoso Gensérico, reinó poco tiempo,
del 477 al 484. Pero fue, conocido por su fanatismo religioso. Era un arriano convencido. El arrianismo, ya lo mencionaste antes, una doctrina que la Iglesia mayoritaria consideraba herética. Exacto. El arrianismo, que tuvo mucha fuerza entre algunos pueblos germánicos, negaba que Jesús fuera Dios al mismo nivel que el Padre. Lo veían como la criatura más importante de Dios, pero criatura al fin y al cabo. Claro, eso chocaba con el Concilio de Nicea. Totalmente. Chocaba con la fe católica u ortodoxa, la que afirmaba que el Hijo era consustancial al Padre. Y Unérico no solo era arriano, sino que intentó imponerlo a la fuerza a la población católica de su reino, que era la mayoría. Desató una persecución brutal contra los obispos, curas y laicos católicos que no aceptaban el arrianismo o no se sometían a la jerarquía arriana que él quería imponer. Entiendo el contexto, una persecución religiosa durísima, pero esta vez no de un poder pagano, como Domiciano, sino de otro grupo que se decía cristiano aunque con una doctrina diferente. ¿Y qué hicieron entonces Donaciano y este otro Cleto, ante Unérico? Pues los dos destacaron por oponerse con valentía a las órdenes de Unírico y por defender la fe católica de Nicea. A ver, San Donaciano. Las fuentes dicen que era obispo quizás de la zona de Bisaceno, en Túnez. Cuando Unérico ordenó cerrar las iglesias católicas y quitarles sus bienes, Donaciano y otros 4 obispos, Presidio, Mansueto, Germán y Fúsculo, organizaron una protesta pública. ¡Vaya! Intentaron entrar en Cartago para quejarse al rey, pero no les dejaron. Entonces se sentaron delante de las puertas de la ciudad en señal de protesta. ¿Y cómo reaccionó el rey? Fatal. Unérico envió soldados que disolvieron la protesta a golpes, mataron a algunos fieles y apalearon brutalmente a los obispos. Y después de eso, a Donaciano y a sus compañeros los deportaron a sitios horribles del desierto. Básicamente los abandonaron allí para que murieran de hambre y sed. ¡Qué terrible! Y luego está San Cleto, el de Leptis Menor. Ajá. Leptis Menor era una ciudad importante en la costa de la actual Libia. Las fuentes dicen que este Cleto era un hombre celoso y muy sabio. Y claro, esas cualidades y su firmeza contra el arrianismo lo pusieron en el punto de mira de Unérico. Ya se había ganado la enemistad del rey por oponerse públicamente al arrianismo. Me imagino. Lo arrestaron y lo metieron en la cárcel en condiciones espantosas. Una fuente habla de un calabozo estrecho, oscuro, que olía fatal. Ahí estuvo 2 meses. ¿2 meses? Sí. Y al final, Unérico ordenó que lo quemaran vivo. Las crónicas dicen que afrontó el martirio con mucha serenidad y fortaleza, firme en su fe hasta el último momento. Son historias de una dureza tremenda, desde luego. Qué violenta fue esa persecución arriana, pero también qué convicción y qué resistencia la de ellos. Entonces, creo que la distinción ya sí que queda clarísima. Por un lado, Papa Cleto o Anacleto, tercer obispo de Roma, siglo I, sucesor de Lino, figura importante en la organización de la Iglesia romana, y mártir probablemente bajo el emperador pagano Domiciano. Su fiesta el 26 de abril. Correcto. Y por otro lado, totalmente distintos, el obispo Cleto de Leptis Menor y su compañero Donaciano. Siglo V, norte de África bajo los vándalos. Víctimas de la persecución del rey arriano Unérico, sobre el 484. Cleto quemado vivo. Sí, y Donaciano muerto en el destierro en el desierto con otros obispos. La fiesta de estos 2 mártires africanos es el 6 de septiembre. Son, 2 Cletos distintos, separados por casi 4 siglos, por la geografía, Roma frente al norte de África, y por contextos de persecución muy diferentes. Imperio pagano frente a reino vándalo arriano. Es realmente fascinante ver cómo la historia, los nombres, la geografía, esos escritos sobre santos, pueden generar estas confusiones, pero también cómo un análisis cuidadoso de las fuentes nos permite distinguirlos. Más allá de resolver este caso de identidad, ¿qué reflexión podemos sacar de estas 2 historias, paralelas pero tan distintas? Bueno, yo creo que las 2 historias, cada una a su manera, nos iluminan momentos clave y desafíos muy gordos que ha tenido el cristianismo. La del Papa Cletón nos lleva a la Iglesia, naciendo en el corazón del Imperio Romano, luchando por organizarse, por definir quién era, y por sobrevivir a las primeras grandes persecuciones del Estado pagano, que veía en ellos una amenaza. Claro. Y la historia de los mártires Cleto y Donaciano, 4 siglos después, nos muestra otra cosa. Una iglesia ya más extendida,
más asentada en sitios como el norte de África, pero ahora enfrentada no solo a poderes de fuera, sino a divisiones internas muy profundas, como el arrianismo. Cierto. Y sufriendo una persecución violenta no de paganos, sino de otro grupo que también se decía cristiano, pero con doctrinas opuestas. Lo interesante es ver cómo en las dos historias surgen temas que se repiten siempre. La fidelidad a tus creencias frente a un poder hostil, sea un emperador, un rey. Sí. La valentía ante la posibilidad real de morir por tu fe, y la defensa de lo que consideraban la verdad doctrinal frente a imposiciones o desviaciones. Hay una de las fuentes sobre los mártires del siglo V, Amén Comunicaciones creo que era, que lo dice muy directo. Defender la verdad lleva a la incomprensión, el maltrato y puede ser hasta el martirio. Es una frase que parece resonar en las vidas de todos estos hombres, ¿no? Hemos viajado pues casi 400 años, desde la Roma imperial del siglo I hasta el norte de África vándalo del siglo V. Hemos seguido las huellas de estos Cletos y de Donaciano, y hemos conseguido distinguir al Papa de los obispos mártires africanos, entendiendo mejor su contexto, sus desafíos, su legado, según lo que nos cuentan las fuentes. Sin duda, un recorrido por los documentos que nos recuerda lo compleja que es la memoria histórica, y lo importante que es mirar los detalles, las fechas, los lugares, las culturas, para entender bien el pasado. Las historias de Anacleto, el Cleto en Roma, y de Cleto y Donaciano en África, aunque estén separadas por siglos y circunstancias, pues quedan en la tradición como testimonios de fe. Una fe vivida y defendida en épocas muy difíciles, de mucha adversidad y persecución. Y nos queda quizás una reflexión ahí flotando, algo para darle vueltas. ¿De qué manera las circunstancias de cada época y sobre todo la naturaleza tan distinta de sus enemigos, un emperador pagano que exigía ser Dios en el siglo I frente a un rey cristiano arriano que imponía su doctrina en el siglo V, pudieron influir en las formas concretas de resistir, de dar testimonio y al final de morir que tuvieron estos líderes cristianos? Es algo interesante para meditar después de haber explorado estas vidas separadas por el tiempo, pero unidas por un nombre y por una fe defendida hasta el final. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.